Hola, mi nombre es Arturo de Gules y sean bienvenidos a la historia de los Caballeros Templarios. En este capítulo nos vamos acercando poco a poco al fin de la Orden del Temple. Antes de empezar nuestro viaje no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, darle like y compartir este contenido para seguir apoyando este proyecto. Con la pérdida de San Juan de Acre, el destino de los templarios se selló. Su objetivo primordial de fundación era la defensa de los peregrinos desde las costas de Tierra Santa en su camino a Jerusalén. La caída de la ciudad santa en 1187 era un golpe demoledor. Sin embargo, aún quedaba la esperanza de recuperarse y volver a tomar la ciudad. Pero con la caída de Acre, esa posibilidad era cada vez más remota. El reino latino llegaba también a su fin, aunque los Lusignan seguían ostentando el título de reyes de Jerusalén. El Papa Nicolás V intentó convocar una nueva cruzada, pero ya nadie respondió. La cruzada de San Luis, la octava, quedaría como la última a Tierra Santa. Paréntesis. El título de rey de Jerusalén fue quedando adjunto a varios títulos de la nobleza europea. Rodó por Nápoles y terminó siendo de los Asturias y por ende de los Borbones. Tan así que, ridículamente, el hoy rey de España, Felipe VI, tiene dentro de sus títulos el de rey de Jerusalén. Es básicamente cuando uno jugaba fútbol con los amigos de la cuadra y rápidamente alguno de los equipos se apoderaba el nombre de la selección de Brasil y otro el de Argentina. No faltaban los patrioteros que gritaban, nosotros somos Colombia. Volviendo a nuestro tema, los templarios que habían despedido a su 21º maestre Guillermo de Bouillon, caído en la defensa de Acre, eligieron como gran maestre a Teobaldo de Gauduin, en cuanto pudieron reunirse en Sidón, antes de que ésta fuera tomada por los musulmanes. Gauduin gobernó por menos de un año. En este tiempo los templarios se fueron a Chipre. Allí no lograron consolidar un territorio en el que pudieran establecerse y tener desde allí su base de operaciones. En parte, cuando fueron dueños de la isla, no visualizaron lo importante que podría ser esta a futuro. Por su lado, los hospitalarios sí lo lograrían estableciéndose en la isla de Malta, donde harían una especie de islote teocrático. Sin más opciones, los templarios terminaron poniendo su Waze con rumbo a Francia, más para mal que para bien. Muerto Teobaldo de Gauduin el 16 de abril de 1292, la orden eligió a Jacques de Molay, su 22º gran maestre, el último gran maestre. Su elección se dio en medio de una fuerte disputa con Hugo de Perault, el candidato del rey de Francia Felipe IV, que llevaba un buen tiempo intentando ejercer algún control sobre la orden. Felipe no olvidaría que su pupilo no hubiera sido electo para el cargo, así que váyanle sumando goticas al vaso. Otro paréntesis. Los templarios nunca tuvieron el título de gran maestre, sino de maestre simplemente. Los historiadores posiblemente decidieron denominar al maestre principal como gran maestre, pero oficialmente solo era maestre, pues ya se sabía que tenía el más alto grado de autoridad dentro de la orden. Molay era un caballero del condado de Borgoña, había entrado a la orden en 1265 y había llegado a Tierra Santa en 1275. Una vez elegido maestre, buscó la forma de impulsar la idea de una nueva cruzada general para recuperar Jerusalén, para lo cual marchó a Roma en 1294. Allí se encontró con el Papa Bonifacio VIII, quien respaldaba a los templarios, en parte porque era de la línea de Inocencio III, el gran protector de la orden en su papado y recordado por su actitud beligerante frente a cualquier herejía. Bonifacio ratificó los privilegios de los templarios, dentro de los cuales se encontraba su extensión de impuestos en cualquier territorio cristiano. Parecía que en Roma los templarios tenían buen ambiente. ¿Cuánto duraría? Jacques de Molay dirigió su mirada de nuevo a Tierra Santa. En 1299, retomando la idea de una alianza con los mongoles, participó liderando algunas tropas armenias y mongolas en medio de una superalianza que se había gestado bajo el mando del general mongol Ilkhan Ghazan, quien logró reunir a unas 100.000 unidades para enfrentar de nuevo a los mamelucos. Molay y algunos caballeros estaban en representación de los templarios en lo que se conoció como la Batalla de Homs, en donde se enfrentaron a unos 150.000 efectivos del sultán An-Nasir Muhammad, el 22 y 23 de diciembre de 1299. Los mongoles lograron una victoria pírrica, que sin embargo le permitió a Jacques de Molay y sus hermanos llegar hasta Jerusalén y pisar de nuevo Al-Aqsa y los restos del templo de Salomón. El vientico de esperanza duró poco, era evidente que no podían quedarse, no tenían ningún tipo de apoyo. Eran solo un puñado de hombres que no podrían controlar una ciudad, ni mucho menos establecer algún tipo de principado ni a largo ni a mediano plazo.
Sin la menor esperanza de volver a la Ciudad Santa, la abandonaron de nuevo. Desde la comodidad de nuestro sofá o nuestra silla gamer sería muy fácil pedir a los templarios que se quedaran y sacrificaran su vida en una última heroica defensa de Jerusalén, pero no sucedió. Al año siguiente, en 1300, los templarios intentaron un ataque a Alejandría, pero fueron rechazados y solo obtuvieron una cruel derrota en lo que sería la última acción militar liderada por Molá en Oriente. En 1303, 20 barcos con unos 10.000 mamelucos atacaron la pequeña isla de Arwan, donde quedaban el último reducto de los cruzados, incluyendo algunos templarios, y los echaron del pequeño islote. Cualquier aspiración a Tierra Santa estaba completamente perdida. El objeto misional de la Orden del Templo se esfumaba. Con la pérdida definitiva de Tierra Santa, los ojos de los gobernantes cristianos automáticamente se dirigieron al poderío económico de la Orden, el cual empezaba a carecer de significado y a verse sin propósito. Detengámonos en el tema de la riqueza de los templarios un momento. Como habíamos visto en nuestros capítulos anteriores, una vez fundada, la Orden del Temple había iniciado una fuerte acumulación de donaciones en propiedades y en especie a través de una amplia red de encomiendas que cubrió toda Europa cristiana occidental. Para el año 1300 acumulaban aproximadamente unas 9.000 encomiendas o sedes. No hay duda de que esto representaba una gigantesca fortuna que, no obstante, era casi toda invertida en sostener militarmente a la Orden en Tierra Santa y en la península ibérica. Porque sí, la guerra cuesta plata y mucha. Los templarios además habían sido bastante proactivos con sus finanzas y habían logrado, en medio de tiempos inciertos, establecerse como una corporación muy confiable, que brindaba préstamos a los grandes monarcas y señores europeos. Lo atractivo de estos créditos era que, al ser los templarios directamente dependientes de Roma, no podían practicar el pecado de la usura. Sí, la usura era pecado, amigo Sarmiento Angulo. Por lo cual, los préstamos de la orden eran, por así decirlo, los más competitivos del mercado. Solamente cobraban lo que hoy llamaríamos gastos de logística. Esto los ponía por encima de otro tipo de prestamistas como los judíos, que tenían fama de usureros y que además no disponían del poder militar que sí tenían los templarios, lo cual los hacía mucho más confiables y obviamente temibles. Tan confiables eran los templarios financieramente hablando que incluso el rey de Francia les había dado el tesoro real en custodia. Además, la corona aún les debía el préstamo hecho a Luis VII en la Segunda Cruzada y el hecho a San Luis en la Séptima. Para esta época, si se quería llevar algún tipo de dinero desde, por ejemplo, Londres hasta Sicilia, se tendría que llevar las moneditas de oro en algún baúl de madera desde Londres hasta Sicilia. El cofre sería custodiado por un grupo de espadachines, en el mejor de los casos, que sería fácilmente doblegado por un grupo de bandidos en cualquier camino solitario, y la plática se perdería irremediablemente. Pero, gracias a los templarios, se podía llevar el dinero a la encomienda templaria en Londres, desde donde los hermanos harían un documento con su sello, el cual sería llevado hasta la encomienda templaria más cercana en Sicilia, donde el oro, tal cual como fue depositado, sería entregado. Pueden creerlo, los templarios inventaron el cheque o la tarjeta de débito. Era algo así como un Templar Union. Perdón. El historiador belga Henri Pirenne, en su libro Historia Económica y Social de la Edad Media, en 1933, lo sintetizaba de esta manera. Solo la Orden de los Templarios, por sus relaciones con el Oriente cristiano, logró convertirse en una verdadera potencia financiera. Todas sus encomiendas correspondían unas con otras, ya sea que estuviesen establecidas en Siria o en los estados occidentales. Confiando en su prestigio y en la fuerza militar de que disponían, la nobleza les entregaba sus depósitos o les encargaba que transportaran dinero al Levante o lo trajeran de allá. Para Georges Bordenave, este poderío económico en la mente de los templarios no quedaría ocioso una vez perdida Tierra Santa, sino que se enfocaría en construir una especie de supraestado teocrático que incluso pusiera a algún templario en la silla de San Pedro. Si esto era o no cierto, no lo sabemos. Lo que sí podemos deducir es que sin la justificación de la protección o recuperación de Jerusalén, la orden y su eficaz manejo financiero se empezó a volver sospechosa e incómoda. Como nos diría el historiador español Jesús Dorado, los templarios murieron de éxito. Las principales sospechas empezaron en la corona de Francia. Ya hemos visto los encuentros y desencuentros de los reyes franceses con la orden. A la cabeza de los francos estaba, como ya mencionamos, el rey Felipe IV, apodado el Hermoso, nieto de San Luis y que se caracterizaba por un carácter férreo, sobre todo con sus opositores.
Felipe había iniciado toda una serie de reformas que buscaban centralizar el poder político y económico en la corona. Y obviamente eso incluía reducir el poder económico de la iglesia. En su plan los templarios eran claramente un estorbo, un conveniente estorbo. Por un lado, se habían convertido en un estado dentro del estado, es más, un supraestado que no respondía a ningún poder terrenal. Esta soberanía política y financiera estaba además respaldada por un poderoso ejército, por lo cual no podían ser suprimidos por la fuerza. Además, como ya vimos, la corona acumulaba varias deudas con los templarios, deudas que Felipe sabía que jamás podría pagar. Incluso sumó un nuevo préstamo para cubrir la dote de su hermana Margarita, que se iba a casar con el rey Eduardo I de Inglaterra. El impulso centralizador de Felipe además chocaba con la oposición del Papa Bonifacio VIII, quien luchaba por la soberanía del trono de San Pedro frente a cualquier señor europeo, además de respaldar a los templarios. Felipe inició sus maniobras, primero expulsando al obispo de París y luego gravando con impuestos a varios eclesiásticos en sus territorios, pero por iniciativa propia de sus consejeros decidió ser más agresivo. Dentro de los consejeros de Felipe se encontraba un tal Guillermo de Nogaret, un antiguo profesor de jurisprudencia de la Universidad de Montpellier. Un abogado, pues ya sabemos qué pasa cuando entran los abogados en escena. Nogaret era parte del staff del rey desde 1269 y se dice que era nieto de un cátaro excomulgado por el Papa. Al parecer Nogaret no tenía muchos escrúpulos y Felipe le soltó la cadena para que atacara al Papa. El abogado de Felipe preparó un listado de acusaciones, 29 en total contra Bonifacio VIII, dentro de las cuales se contaba sodomía, herejía, robo, hechicería e incluso asesinato. Ante tal afrenta, el Papa excomulgó al rey de Francia. Felipe decidió pasar a lo físico y mandó a Nogaret a Agnani, en Italia, donde estaría el Papa. Las tropas del rey de Francia, encabezadas por Nogaret, sitiaron el poblado. Uno de sus compinches en Italia era Schiarro Colonna. La familia Colonna se había visto enredada en una serie de disputas con los Gaetani, la familia de Bonifacio VIII, por unas tierras. Obviamente el Papa había resuelto la disputa a favor de su familia, por lo cual Schiarro estaba presto a tomar venganza. Con complicidad de algunos miembros del colegio cardenalicio, Nogaret, Schiarro Colonna y sus hombres llegaron a las instancias del Papa y lo encararon. La discusión escaló hasta el punto de que Schiarro abofeteó a mano limpia al mismísimo Máximo Pontífice. La orden de Felipe era llevar a Bonifacio a París, sin embargo las gentes de Agnani no lo permitieron. Meses después, el 11 de octubre de 1303, Bonifacio VIII murió en medio de la vergüenza. Con él moría la independencia del Vaticano. La victoria de Felipe era clarísima. Fue reemplazado por Benedicto XI, quien pasó sin pena ni gloria. Excomulgó a Nogaret y extrañamente fue envenenado. El consejero real era el principal sospechoso, pero no pasó nada. El 5 de junio de 1305 fue elegido Clemente V, un aquitano que, si bien era súbdito del rey inglés, era claramente la ficha del rey de Francia. Con Clemente V empezaría el episodio de los llamados Papas de Aviñón, en el que la Santa Sede se trasladaría a dicha ciudad donde el rey de Francia ejercería un total control sobre los vicarios de Cristo. Automáticamente el nuevo papa declaró a Felipe inocente y reversó la excomunión suya y la de Nogaret. El rey había movido sus fichas, solo quedaban los templarios en el tablero. Felipe intentó, por las buenas, hacerse con el control del temple. En 1305 hizo votos de cruzado, lo cual ya carecía de un significado real, e incluso pidió ingresar a la orden luego de unos disturbios en París que le obligaron a refugiarse en la Casa Templaria, el lugar más seguro de la ciudad. Inteligente y diplomáticamente los templarios rechazaron la petición. Ustedes se imaginan un rey con el ego de Felipe siguiendo órdenes de un prior o de un cabildo en alguna encomienda templaria. Obviamente el rechazo de la orden ofendió al rey. Paréntesis. Los disturbios fueron causados por el descontento de la gente frente a la hambruna causada por las medidas económicas de Felipe, que incluían una fuerte inflación por varias devaluaciones de la moneda hechas por la corona. El siguiente movimiento fue proponer que Clemente V fusionara las órdenes de los templarios y los hospitalarios. Este tema ya había estado sobre la mesa. De nuevo, los hermanos se negaron, argumentando que las reglas de las dos órdenes eran muy distintas y que los hospitalarios debían adaptarse a la disciplina mucho más estricta del temple, ya que ellos no relajarían su regla en favor del hospital. A decir verdad, los hospitalarios tampoco estaban de acuerdo con la fusión. Felipe se cansó de las medidas diplomáticas. Buscaba que algo le moviera la mano de una forma más contundente. Nogaret, siempre presto a atender las necesidades de su rey, se le iluminó el bombillo. Su solución, como era de esperarse, sería muy oscura. Un tal Esquiu de Floirán, originario de Verciers,
que había sido prior de Montfaucon, inició una serie de rumores sobre los templarios, acusándolos de herejía, idolatría y sodomía. Sobre Esquiu la información que encontré es algo confusa. Según Bordonoff, Esquiu de Floirán perdió su título de comendador de Montfaucon por apostasía y en venganza apuñaló al comendador de Monte Carmelo. Por mediación de Nogaret terminó en Tolosa. Allí hizo que le dieran como compañero de celda a un burgués condenado a muerte. Viendo cómo se acercaba la última hora, los dos prisioneros se confesaron mutuamente. Otros autores como Stéphane Ingrad aseguran que no hay pruebas que confirmen que Floirán fuera templario. Según el relato de Amaury Augier, clérigo de Béziers, Esquiu de Floirán, burgués del Languedoc, habría caído en las mazmorras de una prisión y habría recibido las confesiones de antiguos templarios. Así fue como se revelaron ciertos desórdenes dentro de la orden. Como sea, Floirán fue enviado ante el rey de Aragón, Jaime II, con las acusaciones que tenía frente a sus supuestos antiguos compañeros. El rey no hizo mucho caso de las habladurías, sabiendo que eran eso, habladurías, y se dice que incluso le prometió la suma de 3.000 libras de plata y una renta de 1.000 libras si podía demostrar dichas acusaciones. Floirán se marchó desilusionado y buscó otros oídos que le escucharan su cuento. Optó por dirigirse al rey de Francia. Como decimos en Colombia, a papaya dada, papaya partida. Nogaret, Felipe IV y sus consejeros acogieron con brazos abiertos a Floirán. Nogaret, apoyado en la maquinaria real, propagó los rumores contra los templarios no solamente por su supuesta fortuna ociosa y su actitud orgullosa y beligerante, sino que ahora le sumaba herejía, idolatría, sodomía, etc. Los rumores iban sustentados por varios panfletos que circularon por toda Francia. En paralelo, Nogaret, en compañía con otro consejero del rey, abrieron un expediente contra los templarios por dichas acusaciones. El papa se negaba a aceptar los rumores y el expediente. Incluso los mismos templarios, que se habían reunido a inicios de 1307, no lograron dimensionar lo que implicarían las maquinaciones de Nogaret en auspicio con el rey francés. A decir verdad, pecaron de confiados, y esta falta de proactividad política hablaría muy mal de las capacidades de Molin para su cargo. Con el expediente en mano, Nogaret empezó a reclutar testigos, aparentemente extemplarios traidores, que podían dar fe de las acusaciones. Esto añadía más presión sobre Clemente V. El maestre de la orden intentó salirle al paso a las acusaciones y se entrevistó con el Papa, instándole a iniciar una investigación formal, pues estaba seguro de su inocencia. El 24 de agosto de 1307, Clemente V le comunicaba a Felipe IV que el Vaticano iniciaba oficialmente una investigación contra los caballeros templarios. Para nosotros es costumbre quejarnos de nuestros engorrosos sistemas judiciales y su paquidérmica lentitud, pero hace 700 años era todo todavía peor. La apertura de la investigación contra los templarios por parte del Vaticano no significaba mucho en la práctica. Podría ser un proceso de años sin que se dictara alguna sentencia. Felipe, que no tenía tanta paciencia y ante la posibilidad de que el proceso se empantanara, decidió actuar y pasarse por la faja al Papa, lo cual obviamente no podría haber hecho en tiempos de Bonifacio VIII. El 14 de septiembre de 1307 salieron, con el sello del rey, sobres a todos los rincones de Francia que tenían la orden expresa de solo ser abiertos hasta el jueves 12 de octubre de ese año. Todas las guarniciones respetaron la orden. Cuando abrieron los sobres, al finalizar el día señalado, se encontraron con la siguiente prosa. Es desagradable, lamentable, horrible de comentar, algo terrible de oír, un crimen detestable, un mal execrable, un trabajo abominable, una desgracia espantosa, algo casi inhumano, fuera de toda humanidad, siguiendo el rito profano de su orden para escarnio de la dignidad humana. Esta gente impura renuncia a la pila del agua que da la vida, mancillan la tierra con su suciedad, anulan los beneficios del rocío e infectan la pureza del aire. Tenía además una clara instrucción. Al día siguiente todos los templarios debían ser arrestados, a la misma hora, sin el menor titubeo por cargos de orgullo, avaricia, crueldad, ceremonias degradantes, blasfemias, idolatría y sodomía. En específico se les acusaba de obligar a los novicios a abjurar de Dios, Cristo, la Virgen y los santos como requisito para ingresar a la orden, realizar actos sacrílegos sobre la cruz e imagen de Cristo, practicar una ceremonia infame de recepción de los neófitos con besos en la boca, ombligo y nalgas, no consagrar las hostias por los sacerdotes templarios y no creer en los sacramentos, omitir en la misa las palabras de la consagración, adorar a ídolos de forma de un gato y de cabeza humana, practicar actos de sodomía, dar besos a los novicios, arrogarse por parte del maestre y de otros oficiales la facultad de perdonar los pecados, celebrar ceremonias nocturnas con ritos secretos,
quedarse con las riquezas mediante fraude y abuso de poder, tener orgullo, avaricia y crueldad, realizar ceremonias degradantes para los iniciados y proferir blasfemias. La orden sorprendió a los mismos encargados de ejecutarla. Es probable que conocieran ya los rumores, pero convivían en sus territorios con los templarios, que tenían un prestigio como caballeros construido por casi 2 siglos. Sin embargo, no se enfrentarían a la furia del rey, quien a través de Nogaret se había encargado de que el plan fuera milimétricamente cumplido, y de hecho así fue. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, de forma sincronizada, en todas las encomiendas y casas templarias del reino, los hombres del rey irrumpieron violentamente, arrestando a todos los hermanos templarios que encontraron. En medio de la confusión, los curtidos guerreros no pusieron resistencia, y debemos tener en cuenta que no sabían que esto pasaba en simultáneo en todos los cuarteles de la orden. Es decir, pensaban que el arresto era solamente contra los hermanos de su encomienda, que era lo que podían ver y vivir en ese momento. Para el final del día, Jacques de Molay, los altos cargos de la orden y unos 150 caballeros más estaban apresados y bajo custodia del rey de Francia. Aparentemente unos 12 lograron escapar. El único de alguna relevancia era Gerard de Villiers, preceptor de Francia. Algunos de los fugados fueron capturados días después. Paréntesis en Emil. Supuestamente la hora oscura de los viernes 13 tiene su raíz en este evento. Yo no sé a ustedes, pero me parece increíble que HBO no haya hecho una serie de todo esto. Sería incluso mejor que Game of Thrones. Mentiras, creo que la serie Nightfall recrea algunos de estos eventos. Lo que sí sé es que todo este proceso está maravillosamente novelado por Maurice Dron en el libro El Rey de Hierro, de su imprescindible serie Los Reyes Malditos. Fin de la cuña. Como podemos ver hasta aquí, es evidente que todo el plan, inédito hasta ese momento en la historia europea, iba más allá de una real preocupación del rey Felipe por la degradación moral que suponían las supuestas actuaciones de los templarios. Como nos dice Pirén: en Francia, los reyes encargaron a los templarios cantidad de operaciones de tesorería hasta el día en que Felipe el Hermoso se resolvió a disolver una orden cuyas riquezas codiciaba y de cuya tutela deseaba liberarse. A esto podemos agregar la opinión de la historiadora Eleanor Ferris, por allá en 1902, que dice algo así: las circunstancias en las que los templarios encontraron su fin son suficientemente trágicas. Ya sea que las acusaciones de Felipe el Hermoso tuvieran alguna base en la realidad o no, los estudiosos del tema hoy en día están prácticamente de acuerdo en que las acusaciones en su contra eran totalmente infundadas. La iniquidad del ataque de Felipe, que ha sido llamado el mayor crimen de la Edad Media, se vuelve más profunda a medida que se revela con mayor claridad el desempeño eficiente de la orden en sus funciones pacíficas y militares que le fueron encomendadas. Y así podemos encontrar muchas más conclusiones de muchos más investigadores a lo largo de la historia y la historiografía, como para que sigamos repitiendo las mismas tesis conspiranoicas del supuesto ocultismo al que los templarios se veían advocados en sus misteriosos ritos de iniciación. Pero bueno, no nos distraigamos. Sea como sea, la jugada de Felipe había sido perfecta, pero esto aún no terminaba. La cárcel solo era el inicio. El objetivo era claro: suprimir completamente a la orden de los caballeros templarios y hacerse con sus propiedades, y obviamente no tener que pagar los préstamos hechos a la corona. El intrincado y tortuoso proceso judicial es lo que veremos en nuestro próximo capítulo. Nos despedimos de este viaje en medio de las húmedas y oscuras celdas de los castillos y fortalezas de Francia, a la espera de los jueces, los testigos, las acusaciones y los interrogatorios, que no ahorrarán en crueldad para quienes todo lo habían dado por la defensa de la cristiandad. No olviden seguirme, darle like, compartir, activar las notificaciones y comentar para seguir apoyando este proyecto. Nos veremos de nuevo en nuestro próximo viaje.